Mm. ¿Listo? Transmisión en Facebook está online. Listo. Buenas tardes, señores. ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la tercera ronda de debate. En esta oportunidad, nuestra moción es: se debería de prohibir la postulación a políticos sin estudios universitarios. En el equipo afirmativo nos acompaña Fabián Mendieta Morales y Diego Galeán Avendaño. En el equipo negativo, Brisa Beltrán y Carolina Vargas. Para ello, el formato que nos invita en esta oportunidad es el zigzag, en donde tendremos en el turno 1 un tiempo máximo de 5 minutos para el exordio y la presentación de la línea argumental. Invitamos al equipo afirmativo para el desarrollo de su posición en un lapso de 5 minutos a partir de este momento. Puede empezar. Muchas gracias, estimados miembros del jurado. Tengan muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en la sala de Zoom, como también en la transmisión de vivo por Facebook. ¿A qué nos referimos con el tema que venimos a hablar hoy? Sobre si se debería prohibir la postulación de políticos sin estudios universitarios, aunque lo correcto sería restringir en lugar de prohibir. Son cosas diferentes, porque se conoce que los países mejor gestionados son actualmente con presidentes o gobernantes, en este caso, con una capacidad y una formación tanto universitaria como científica muy, muy alta. En estos países se restringen la postulación a quienes no terminaron por lo menos los estudios de la universidad. Podemos citar algunos ejemplos, como el presidente de Canadá, Nueva Zelanda, Islandia, Suiza, Suecia, etcétera. Países donde los gobernantes tienen estudios universitarios y formación alta y se ven resultados como países modelos en cuanto al manejo administrativo de un país. Ahora bien, nuestro anterior presidente no tenía estudios y la pregunta es, ¿lo hizo bien? Todos sabemos la respuesta y no hay que hacerse los desentendidos. Es por eso que el equipo Jucumari ve por conveniente el restringir, porque dentro de los argumentos que tenemos hay el que al no tener las aptitudes o capacidades suficientes, se ven obligados a tener asesores. Y es ahí donde pasan de ser gobernantes a ser gobernados por otras personas. Y la toma de decisión ya no pasa por ellos, sino por sus ahora jefes. Otro argumento que manejamos es el que, como eh, es tan fácil poder optar por cargos políticos, los cuales tienen una remuneración mucho mayor y es más fácil y descarado realizar ahí actos de corrupción. Y como no les costó estudiar o realizar la investigación científica o como llamamos tesis, tienen el descaro de hacer estas cosas. Es ahí donde ven más por la vida de ellos que por el del pueblo. Estamos totalmente de acuerdo que si queremos días mejores en nuestro país, nuestros gobernantes tienen que tener una formación académica, porque ahora ya no basta con tener una vida sindical,
o una vida cívica, sino como nos adentramos a un mundo cada vez más tecnológico y moderno, es necesario tener una formación previa. Con esta posición queremos llamar a la reflexión a todos los que están aquí presentes y al pueblo y a quienes nos siguen en las transmisiones. Porque si queremos un país mejor, hay que dar un salto más adelante. Es por eso que el equipo Jucumari apoya a que se deba no solo prohibir, sino restringir la postulación de políticos sin estudios universitarios. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del equipo afirmativo. Invitamos al equipo negativo para que haga uso de la palabra en un lapso de 5 minutos. Puede empezar. Muchas gracias y como igual el equipo oponente, saludar a todos los presentes que están observando este debate. Bueno, primeramente es importante recordar, ¿no?, cuál es la función de nuestros servidores públicos. A ver, en la página web de la Cámara de Diputados y de Senadores, la misión de estos dice que es ejercer la soberanía y representación del pueblo, legislando y fiscalizando los poderes públicos con calidad y transparencia en la gestión legislativa. Con 5 funciones específicas, ¿no? Fortalecer funciones de legislar, fiscalizar y gestionar, trabajar en satisfacer expectativas y necesidades del pueblo. Luego tenemos exponer y someter al análisis del pueblo la información, desarrollar trabajo intelectual generando respeto, reciprocidad, cooperación y solidaridad. Y finalmente promover la gestión administrativa mediante una gestión de calidad. Bueno, entonces estos serían los 5 aspectos que debemos exigir en nuestros servidores públicos. Bien, conociendo las funciones, vemos que se menciona en 3 partes lo que es representación del pueblo como primera misión. Entonces, debemos replantear un poco hacia dónde estamos llevando este debate. ¿Por qué? La verdad es representar al pueblo. Es importante reformular el objetivo de la postura. ¿Por qué? Para que un servidor pueda desempeñar de una manera correcta, debe tener la confianza de su sector y además conocer cuál es la causa que defiende o representa. Por ejemplo, ¿quién sería el mejor candidato para hablar de agricultura que una persona que ha vivido del cultivo y cosecha de sus tierras durante toda su vida? Podemos tener, por otra parte, un ingeniero agrónomo con 5 años de estudio, pero que tendrá carencias de su conocimiento en la práctica, que se adquirirá con el trabajo y con circunstancias de la vida misma, ¿no? Es el claro ejemplo de los contratantes que exigen no solamente un título, sino años de experiencia. No todos hemos visto tal vez el famoso meme, ¿no?, de muy joven eres, te falta experiencia. Entonces, aquí podríamos un cacho ver que lo que realmente importa es la experiencia en el ámbito, ¿no? Ahora, pero para defender esta postura de una manera correcta, tenemos que recurrir a ver qué necesita un ciudadano boliviano para acceder a este tipo de educación. Entonces, volvemos al ejemplo anterior. Principalmente les muestro un ciudadano agricultor, que es un exponente fidedigno de nuestra sociedad boliviana. Su familia estará formada por hasta 15 miembros. El Fondo de las Naciones Unidas para la Población menciona que entre las mujeres del área rural son las que más hijos tienen, entre 4 y 5 más de los que desean. Es decir, que si esa familia quiere 3 a 4 hijos, por la falta de métodos anticonceptivos y educación sexual, va a llegar a tener entre 7 a 10 hijos. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Eliana Ceballos, una doctora junto a Bernardo Bacherer, UPB, a pedido de AINI Bolivia han realizado el estudio denominado Salario Digno en Bolivia. Menciona que los trabajadores de confección, artesanos, agricultores y otros empleados del sector perciben bajos salarios, aceptan malas condiciones de trabajo y necesitan de las horas de trabajo extra por su trabajo que se encontrará debajo del salario mínimo establecido. Entonces, el 60% de los habitantes en Bolivia ganan menos del salario mínimo nacional, que significa 2.122 bolivianos, o sea, decir 70 bolivianos por día. El 60% de la población percibe una suma inferior a esa. Entonces, tenemos que el 60% de la sociedad boliviana gana menos de ese monto. Entonces, pasamos a la siguiente parte. Tenemos a los 2 miembros que sostienen la familia, que tienen un salario menor al salario mínimo nacional. Entonces, los hijos pequeños empezarán a trabajar para ayudar a solventar a la familia. Y los hijos menores se harán cargo de las tareas del hogar y cuidarán a los hermanos menores. Y no solo teniendo en cuenta esto, tenemos que mostrar también la carencia de las unidades educativas en el sector rural,
La pandemia ha puesto en evidencia que los niños deben caminar durante horas para llegar a su colegio, no tienen libros, no tienen medios para comprar estos recursos y con la pandemia tampoco pueden acceder a recursos para aprender. Esto nos muestra que la educación como un derecho es una mentira y un privilegio de un sector de la sociedad boliviana. Entonces, ya viendo cuán difícil lo tienen varias familias bolivianas, el simple hecho de solventarse o de acceder a la educación básica primaria, pedir estudios universitarios representaría una barrera más para que sean escuchados y tengan representación, porque nadie más que ellos sabe lo que necesitan. Es seguro que ese señor agricultor que representa a su sector, si tuviera la oportunidad de representarlos, velaría por mejores condiciones para ellos y sería escuchado por los miembros de su comunidad que representan el mismo trabajo que es tan importante para nuestra economía boliviana. Pero este medio y esas 30 restricciones no segundos. lo van a... Gracias. Pero estos medios y estas restricciones no permitirían que esta persona pueda exigir sus derechos. Gracias. Agradecemos la participación del equipo negativo. Pasamos al turno 2, segmento de interrogación. Invitamos al equipo afirmativo para que plantee las preguntas en este momento. Yo tengo una cuestionante. Según el artículo 61, para haber ejercido un cargo político necesitamos una edad mínima de 25 años. ¿Alguien se ha escudado con eso, alegando sus derechos para ejercer un cargo político? Me pregunto, ¿alguien se ha escudado con los derechos políticos, alegando de que que no tiene la edad suficiente? ¿Por qué tenemos que tener 25 años necesariamente? Actualmente 25 años se exige para el cargo de senador, pero en lo que está la Cámara de Diputados menciona que son 18 años 18 años. cumplidos. ¿Usted conoce qué es un asesor político? Sí, los asesores ¿Me lo podría políticos, definir? ya, los asesores políticos ayudan en sí a los servidores públicos en la toma de decisiones. Son personas que asesoran las decisiones. Son necesarios dentro de nuestros funcionarios públicos porque en sí promueve la multidisciplinariedad y no dejamos a cargo de solo una persona o de un grupo de personas pequeño la toma de decisiones globales. ¿Qué Y piensa de lo además, siguiente? es ¿Una como buena decir, por voluntad ejemplo, o una buena tenemos ejerción? en la compra, a ver, ¿Una buena voluntad o una buena ejerción? ambos, no se puede. Ya, bueno. Ambos, porque si no hay una buena predisposición a hacer las cosas de una Ahora, manera más o menos, un senador adecuada, no sabe se va cuánto a gana. ejercer correctamente. ¿Sabe Es cuánto gana un necesario tener la senador? predisposición. ¿Usted sabe cuánto gana un senador? Sí. Eso, pero entra, no, eso no está ligado. Sí, Ya. está los 2.000 bolivianos, pero ¿Qué le eso viene a la no es mente qué le viene a la mente cuando escucha un cargo de poder, un cargo de decisión? Si me permite terminar de responderle, obviamente le voy a responder. Pero a ver, primeramente estábamos hablando del salario. El salario está determinado no por las Cifras personas, o exactas, no sea, necesito cifras exactas o aproximados. ya, son 22.580 bolivianos, Ah, bueno. aproximadamente, puede buscar, ese es el salario. Hablando de eso, ese ¿Conoce alguna restricción que ponga barreras en las referente, universidades? sí, ¿Qué por barreras pone la ejemplo, institución universitaria tenemos una, como barrera para que no pueda Tiempo. ingresar a un campo? restricción Agradecemos la clara. intervención ¿Se de puede ambos terminar? equipos. Agradecemos la intervención de ambos equipos. Procedemos con la invitación al equipo negativo para la ronda de preguntas. 3 minutos, puede empezar. Ya, hemos mencionado que las restricciones universitarias, ¿no? Principalmente hacer recordar al equipo contrario que tenemos 36 etnias diferentes en el país, de las cuales no todas hablan el idioma español. Y universitaria significaría que primeramente tendrían que aprender el idioma español, ya que todas las universidades bolivianas brinden las diferentes carreras en el idioma español latino. No así en lo que es guaraní, quechua o aymara. Entonces, estamos hablando de esa restricción. ¿Cómo podemos romper esta restricción para que estas personas igual puedan acceder a estudios universitarios y representar dignamente a sus sectores? Disculpe, perdón, no entendí la pregunta. Ha sido como más como Bien. una afirmación. Yo me refiero a si se necesitan estudios universitarios,
¿Cómo manejaríamos el hecho del idioma para estos sectores para que puedan acceder a a la educación universitaria? A ver, vamos por puntos. Anteriormente mencionaban ustedes de que existen limitantes o restricciones. Yo me pregunto, ahora en las universidades públicas se cobra matrícula. Tomo el ejemplo de la Universidad de Sí, Tarija, no se el cobra nada. precio de la matrícula. Ya. Es gratuito. Es gratuito. Ya. Ahora bien, No, respondiendo no, a su pregunta, Ahora no, yo, ya, responda, siga, termine. no. Es que tal vez en la Universidad de Tarija, pero en la ciudad de La Paz, por ejemplo, una matrícula promedio está entre los 30 a 27 bolivianos, lo cual ¿Es muy choca caro? bastante. ¿Es muy Sí, caro? sí, es para muy el caro. 60% de la población que perciba 70 bolivianos diarios, 60% de la población que percibe 70 bolivianos diarios, Pero, sería la pe- mitad del ingreso diario. pero ahí estamos hablando de Disculpe, 30 Diego, bolivianos al mes, no al día. Entiendo eso, Ya. ¿no? Ahora, Estamos una hablando, si persona, sacamos, ¿sí? perdón, Carolina, comentarte de que aquí en la universidad nosotros pagamos para colegios fiscales son 140 bolivianos y para colegios que han salido, digamos, estudiantes de colegios particulares y otro monto. Entonces es muy caro al lado de otras universidades del sistema boliviano. Sin embargo, si bien esto 30 puede ser segundos. un pago anual o tal vez un pago semestral, pero no deja de ser caro, tomando en cuenta de que también la vida de diferentes departamentos, la calidad de vida es sumamente Claro, superior. y- Entonces, y, una aclaración, tomando en cuenta el salario mínimo y el porcentaje que sería para pagar la matrícula, como dice, sería Tiempo. 1,5% del Agradecemos salario. agradecemos la participación de ambos equipos en este segundo segmento de interrogatorio. Pasamos al segmento de la defensa. En esta posición, cada equipo podrá defender sus argumentos en un lapso máximo de 4 minutos. Puede empezar equipo afirmativo. Claro que sí. Gracias, juez. Segmento de refutación. Segmento de refutación. Empieza el equipo afirmativo. Ya. Eh, Uno de nuestros argumentos era que al no tener las aptitudes necesarias ni el conocimiento mínimo para ejercer el cargo, muchas veces se requiere de servidores públicos, ¿no? Servidores públicos quienes hacen quizás una función más que en este caso el ejecutivo. Ahora bien, para llegar a entender este argumento hay que tomar dos conceptos. ¿Qué entendemos por actitud? Actitud es la capacidad de una persona o una cosa para realizar adecuadamente cierta actividad, función o servicio. Ahora Punto, bien, perdóneme, punto juez. Estamos en el segmento de refutación o argumentación. Están en refutación. En refutación. Ok. Parece que nos hemos equivocado. sí, Pero bueno, voy a tomar la palabra. Y como dice, el equipo contrario dice que mucha de la población boliviana no percibe un sueldo o recibe un ingreso digno. Ahora, soy el único que se le pararon las orejas cuando escuchó oír un sueldo de unos 22.000 a 7.000 bolivianos. Qué maravilla sería no, tener ese sueldo siendo un profesional. Pero qué en hermoso, realidad, qué espectacular sería en caso de que lo pudiera ganar sin ser profesional. ¿Quién me asegura? O sea, tuviera mucha comodidad teniendo un sueldo tan grande sin estudios superiores. ¿Dónde podría conseguir un sueldo tan jugoso fuera del ámbito político? ¿Alguien me explica eso? Ahora, sobre la buena voluntad y la buena ejerción, dice que tiene que estar a la par. Sabemos, señores, por favor, que queremos un mejor país. Como dice el dicho, el camino hacia el infierno está lleno de buenas intenciones, pero ya no nos hace falta solo buena voluntad, sino también buena ejerción. Tenemos que proyectarnos hacia un mundo cada vez más competitivo y nuestros profesionales se capacitan cada vez más. ¿Cómo nuestros gobernantes no van a poder estar al mismo nivel? Entendemos que hay dificultades,
para llegar a los estudios superiores. Pero qué mejor que un campesino, un agrónomo, que logró entrar a la universidad, que pasó por todas esas experiencias, se logró graduar y ahora está en un cargo político. Tiene la experiencia y tiene los estudios. Tiene un perfecto pensamiento crítico. ¿Ya? Ahora, dejando claro lo que es un asesor político, quiero plantear lo siguiente. Es aquel que practica sus conocimientos para asesorar a un político. ¿Ya? El Estado ya está pagando un sueldo para que una persona ejerza su cargo de poder. Y aparte, vamos a estar pagando otro sueldo para que éste lo guíe para tomar una decisión, lo aconseje. ¿Vemos esto correcto? Las personas tienen que ser capaces de ejercer su cargo de poder. La buena voluntad está presente, pero necesitamos buena ejerción, eficacia y eficiencia. Conocemos muchos comentarios de nuestro expresidente, que algunos dicen por ahí que alegaba de haber llegado a la presidencia sin estudios universitarios. Tenemos a Álvaro García Linera diciendo que el sol se iba a esconder si es que no elegíamos su partido político. Una persona instruida que ha pasado por la etapa de los estudios superiores, ¿va a decir ese tipo de comentarios? ¿Lo hará? Los senadores o diputados que van a estar a cargo van a ser marionetas sabiendo de que pueden perder ese jugoso sueldo, sabiendo que en el campo laboral puede ser que no encuentren un sueldo tan bueno como ese. Esas son las conclusiones que yo he llegado escuchando los argumentos del equipo contrario. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del equipo afirmativo. Invitamos al equipo negativo, segmento de refutación. Puede empezar. Muchas gracias. Bueno, primeramente voy a ir por sectores, ¿no? O sea, dice en qué otro sector podemos percibir esos jugosos sueldos. Un inversor, una persona creadora de su propia empresa que la maneje de la manera correcta puede llegar a percibir el mismo sueldo, ¿no? Luego, vamos a tomar en cuenta los asesores. Aquí sí quisiera tocar algo bien interesante. Teníamos a un médico como ministro de Salud, iba a ser desarrollado el desfalco en lo que son los respiradores, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Porque es importante tener asesores y no solo un profesional a cargo o una de lo que es licitación de equipos, compra y adquisición de equipos. No ha habido ese asesoramiento. Y ha habido otras personas que igual han sido parte del desfalco, ¿no? Así que lo voy a poner de esta manera. Respecto a los estudios, aquí es algo muy claro. Voy a dar un ejemplo, dice. Para entender el contexto, nos podemos ir al Ministerio de Salud. Un adecuado representante de esta área, obviamente, sería un doctor, un bioquímico, un enfermero, un ingeniero biomédico o cualquier representante del área de salud, pero el ministerio no tiene que estar conformado de una sola persona. Es de conocimiento que los conformantes a la vez tendrán asesores, dependiendo de los requerimientos que tengan. Asesores que sepan del área de economía, asesores que sepan del área social, asesores que tengan vínculos con los sectores sociales, que les manden la información de los requerimientos de estos sectores sociales. ¿Por qué? Aquí es interesante, mirad, tenemos varios profesionales de diferentes áreas, porque la política no es una sola rama, es un área multidisciplinar. El problema se centra en exigir a estos representantes funciones que no les corresponden. Porque ¿qué tienen en común? A ver, un médico y un representante sindical cuando les pedimos que hablen de política. Que si les pedimos que hablen de política, ninguno nos puede dar cátedra del tema, porque no es su área de especialidad. Y eso es interesante, que tal vez el representante sindical sepa más de política que el doctor, porque tal vez tiene más experiencia en el campo laboral respecto a esto. Tal vez ha tenido más representación de su sector, ha tenido tal vez debates, ha presentado, no sé, cabildos, no sabemos, ¿no ve? Pero tendría más representación en esta área. Entonces, si usamos este razonamiento deductivo, nos indicaría que cualquier político o persona que desempeñe funciones políticas tendría que tener un título o ser profesional en ciencias políticas o función pública. Eso tendríamos que deducir, que si queremos políticos, tendrían que ser politólogos o como personas que hayan estudiado ciencias políticas. Pero la cosa no es así. Entonces, la duda más enigmática que tendríamos sería, ¿qué debo estudiar para ser político? Es algo que no tiene una respuesta, porque un político es una persona de diferentes áreas que simplemente hace política en su cotidianidad. Porque, a ver, ¿qué es la política?
La política es hacer pasión, pasión de buscar el bien, de conocer la sociedad, llegarla a amar, luchar por ella, ser patriótico y dedicado y corresponsable. El ser humano es un ser político, un animal dotado de inteligencia y voluntad. Entonces, no solamente podemos exigir estudios universitarios específicos en política, y eso es lo que se está refiriendo todo este debate, que se está pidiendo que las personas sepan de política. Entonces, ¿qué estudios universitarios realmente se exigen? Porque si puedo ser un buen doctor, pero ya desempeñando en el ámbito político, me puede ir mal, porque tal vez no tengo la experiencia social o el desenvolvimiento al expresarme y voy a cometer errores. Si no tengo el asesoramiento adecuado y no tengo personas que sepan del tema que me estén apoyando. Gracias. Agradecemos la intervención del equipo negativo. Pasamos al segmento de defensa. En este segmento, 4 minutos por cada equipo. Invitamos al equipo afirmativo. Puede empezar. Muchas gracias, juez. Bueno, a tomar en cuenta muchos puntos. Mencionaban que no podemos, que un sindical o un cívico, bueno, sindical, como lo mencionaban, puede tener un mejor criterio de política que un doctor. Ahora bien, todos en nuestro sano derecho estamos invitados a hacer política, hacemos todos los días política, pero hay una gran diferencia de ser el líder o el representante de ya sea de un departamento o un país o a optar por cargos legislativos. Ahora bien, en el tema de los cargos legislativos, para ser senador no escogen al mejor, sino se escoge por porcentaje de votos de partido político, eso lo sabemos. Quizás en diputados sea diferente, pero ahí hay una gran diferencia. Ahora bien, no podemos decir de que por un doctor que hizo malas cosas, entonces todos los doctores de Bolivia no son capaces para ser ministros de salud. Por uno no podemos, es como decir, si el anterior gobierno ha manipulado la constitución o ha manipulado el órgano electoral, eso no quiere decir que ahora este gobierno va a hacer lo mismo. Es lo mismo. Por un doctor que hizo malas cosas, no podemos decir de que todos los doctores no puedan ejercer un cargo político, en este caso como ministro de salud. Un gran ejemplo es Canadá. Canadá, el ministro de salud es un doctor, el ministro de educación es un profesor, el ministro el ministro de gobierno es alguien que ha estudiado y ha hecho especialidades en ciencias políticas. Hay carreras universitarias que ya sea en 1, 2, 3, 4 o 5 materias, tienen relación y que te forman en el lado para el servicio público, como por ejemplo, Derecho, Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Ciencias Políticas, que es quizás la más fuerte, te van formando para que tengas ese criterio y ese poder de decisión, porque un líder guía a su pueblo hacia el camino del bien. 30 No es segundos. lo mismo que jefe, no es lo mismo que jefe. Jefe es el que da las órdenes. En este caso, los asesores políticos pasan a ser los jefes de los mismos líderes. ¿Y cuándo vamos a querer un mejor país? Si el país quiere mejores días, hay que cambiar esa idea. Por eso defendemos rotundamente de que los políticos tengan sus estudios universitarios como para que sean dignos representantes de todos los bolivianos. Gracias. Agradecemos la intervención del equipo afirmativo. Equipo negativo, segmento de defensa, 4 minutos. Puede empezar. Gracias, señor juez. Bueno, habiendo aclarado este punto, volvamos al inicio, ¿no? Donde mencionamos la multidisciplinariedad, porque ya teniendo dos instituciones para poder desarrollar una correcta comunicación entre lo que se necesita en este medio, tenemos a nuestra asamblea y a nuestros ministerios, pero tenemos que tener representantes de sectores en ellos y representantes que sepan las circunstancias, las necesidades de estos sectores, ¿no? Como por ejemplo, vamos a poner ejemplos a los dirigentes de sindicatos, por ejemplo, de mototaxi, tal vez las Patolinas CISA, diferentes organizaciones. Entonces, ellas, ¿quiénes más que ellos
que decir sobre las necesidades de sus bases, ¿no? Tomando en cuenta también que sepan las circunstancias, la necesidad de estos sectores, como les voy nombrando, ya que estando en función pública puedan abogar por estas personas, ¿no? No es lo mismo que un profesional, tal vez un excelente abogado, quiera representar a un sector, por ejemplo, el de mototaxi. ¿Cómo lo va a representar si ellos no se sienten representados por este profesional? Entonces, no negamos que se necesita personas conocedoras, lógicamente, del tema o de distintas organizaciones, pero volvemos a un requisito obligatorio que significaría, en esta parte, limitar el liderazgo de pequeñas personas, en este caso de estos sindicalistas, de líderes, ¿no? También incluimos a los jóvenes, y personas que nos representen en algún momento en sus sectores. Recalco que si fuera una situación que todos los servidores públicos deberían ser licenciados en ciencias políticas o ramas afines, o estas funciones públicas, no sean líderes y representantes designados por sus sectores, entonces, ¿cómo podríamos nosotros, o cómo podrían estos sectores vulnerables ser representados? ¿Cómo? Esto, si bien nosotros defendemos el tema de que sí tienen que haber funcionarios que sean capacitados, sin embargo, creo que el prohibir que se limite a que puedan estas personas ser candidatos o aspirar a un cargo público, estamos coartando el derecho a una persona a ser elegida. Entonces, nosotros defendemos la idea de que también en Bolivia el tema de la educación es muy precaria, puesto que en las zonas rurales son las más afectadas por el tema educativo, tomando en cuenta también de que nosotros vemos que no hay, primero, universidades en las zonas rurales, tampoco existe el tema de un buen salario de las personas para que puedan adquirir también materiales, ¿no?, educativos para poder acceder a una universidad. Carecemos de escuelas en las zonas rurales, o también el nivel educativo es muy diferente al de una ciudad. Entonces, estos son unos de los grandes impedimentos, tal vez podríamos llamarlos así, para que estas personas tengan un estudio universitario. Entonces, 20 segundos. eso teniendo en cuenta a la defensa del equipo negativo. Bien, agradecemos la participación del equipo negativo. Pasamos al siguiente segmento, conclusión y cierre. Invitamos al equipo afirmativo. 3 minutos por posición. Puede empezar. Bueno, luego de expresar nuestros argumentos, proyectándonos más que nada en un país cada vez más instruido, cada vez más capaz, presentando una postura que rechaza el aprovechamiento de los derechos para no poder después ejercer su cargo correctamente, ¿ya? Los empresarios no vamos a negar que pueden ganar dinero sin necesidad de estudios universitarios, no lo podemos negar, pero los empresarios no tienen ese poder en el sistema legislativo, en el sistema administrativo del Estado. Estas personas o estos empresarios no tienen el poder de modificar leyes, ni tampoco pueden representar un país en el exterior, en el caso de los diplomáticos. Ahora, sabemos bien que, vuelvo a atacar este punto que es muy importante, que el 60%, como dijo la contraparte, de los bolivianos recibe un ingreso bastante bajo. Vuelvo a recalcar, qué bonito sería tener un cargo político y extenderme lo más que pueda en el aparato, en el Estado, mejor dicho, y seguir recibiendo ese sueldo. No tengo la necesidad de buscarme, de instruirme, de mejorar. No me capacito cada vez más. Y sabiendo de que en el ámbito laboral privado nunca voy a conseguir un sueldo así, porque todo, como casi todos los cargos o puestos de trabajo respetables, piden un título universitario. Vamos a llegar con esto, si seguimos con esta medida, vamos a tener un carnaval en el Estado. Vuelvo a repetir lo que es la buena voluntad y la buena ejerción, la eficacia y la eficiencia. La eficacia, hacer la cosa que funcione, que sea correcta. Y la eficiencia es hacerlo de la mejor manera. Ya no nos falta la eficacia,
tenemos que llegar a la eficiencia, proyectarnos a un país más desarrollado, más instruido, más preparado. Gracias. Agradecemos la intervención del equipo afirmativo. Equipo negativo, 3 minutos, puede empezar. Ya. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que queremos mejorar las condiciones de nuestro país, pero restringir a las personas por eso sería muy desequilibrado. Como hemos visto, hay muchas personas en el país que no tienen acceso a educación y no es porque no quieran, es porque las condiciones los han orillado a eso. Personas que tienen que trabajar todos los días, niños, a que el trabajo infantil es ilegal, que por razones de si hoy día no trabajo, no como, tienen que trabajar diariamente de lustrabotas, tienen que trabajar en sus casas, tienen que ayudar a cultivar la tierra. Eso es lo más relevante. Las personas no es que no quiera estudiar porque no quiero, es porque no puedo, muchas veces, especialmente en la sociedad boliviana. En Canadá, por ejemplo, el nivel de educación es muy alto, salen del colegio hablando 3 idiomas, es más fácil acceder a educación universitaria, tienen acceso a salud, todos, es muy diferente la perspectiva en diferentes países. Entonces, por eso nos guiamos en esto, ¿no? Que técnicamente no deberíamos restringir a personas que ya han demostrado liderazgo en sus pequeños sectores, porque como hemos mencionado, los políticos surgen de abajo. Si llegan a ese punto a ser diputados, por ejemplo, es porque abajo los han nominado para representar a sus sectores, ¿no? Sectores, por ejemplo, el INE reconoce estos sectores en bastantes áreas rurales porque es una manera de aglomerarlos y poder saber cuánta población hay. Se les reconoce lo que son sindicatos, se reconoce lo que son sectores gremiales. Entonces, limitar a las personas simplemente por el hecho, digamos, de tener esa educación universitaria es un poco complicado. Como dicen los precios, por ejemplo, de una matrícula, no solamente vemos el precio de una matrícula, vemos el precio de toda una carrera universitaria. Si quiero ser médico, por ejemplo, el primer año de medicina me va a costar sumamente caro porque los libros son muy caros. Y dicen ya, libros en PDF, el acceder a un celular para una persona del campo que ahora nos está mostrando la pandemia, que muchos niños no están pasando sus clases porque no tienen un celular ni internet, es sumamente peor. Entonces, simplemente sería recordar que también ellos merecen ser representados. Está mal, o sea, obviamente el tema de los salarios jugosos tiembla a las personas que no son éticas. Varias personas que tenemos en nuestro parlamento, no es porque sean educados o no tengan profesión, simplemente son personas que no tienen ética, que velan más sus intereses que lo que es el servicio público. En sí, deberíamos 30 capacitar a las segundos. personas en lo que es función y servicio público. Es función y servicio público. No restringirlos a si tienen una profesión o no, sino inculcarles ética. Un profesional puede ser igual de ético que una persona no profesional y trabajar por lo que es su país y su comunidad. Gracias. Bien, culminamos esta tercera ronda de debate. Primero felicitando y agradeciendo a cada uno de los oradores que integran los equipos de oposición y de proposición y de oposición en cuanto a esta moción. Felicitarles nuevamente. Ahora tenemos trabajo en el panel de jueces. Vamos a proceder con la adjudicación. Por lo tanto, les rogaremos, señores oradores, a que por favor abandonen la sala por unos minutos para que en breves se les pueda estar convocando para la justificación de la decisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Señores jueces panelistas, por favor, se mantienen en sala. Gracias. Señores, entonces nos damos un minuto para que puedan ustedes revisar si es que han tomado notas o para que también puedan redondear sus posiciones. Inmediatamente después de este minuto les voy a preguntar por qué equipo han decidido ustedes dar puntaje a favor, veredicto a ganador por el equipo afirmativo o negativo. Luego de eso les pediré a que justifiquen sus decisiones y luego cerraremos con la calificación o el puntaje por orador de forma independiente. Bien, un minuto entonces.
Bien, señores, me imagino que ya tienen sus posiciones claras. A ver. Mm, Bien, voy a solicitar entonces que por favor me den sus votos. Claudia, ¿está a favor del equipo afirmativo o negativo? Hola José, ¿Qué tal? buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo estoy a favor del equipo afirmativo ¿Ya? por... Un segundito, por favor. Primero terminamos de escuchar a los demás. Camila, ya sé. Camila, ¿su voto es por el equipo afirmativo o negativo? Afirmativo, por favor. Ok. Fabiana, ¿su voto es por el equipo afirmativo o negativo? Afirmativo. Ok. Mi voto es por el equipo negativo. Bien, pasamos entonces para justificar los argumentos. ¿Dónde está? Mm, ok. Claudia, ¿podría justificar su voto? Claro, yo estoy a favor del equipo afirmativo debido a que, como lo han explicado ellos, es necesario que los parlamentarios, que los políticos tengan conocimientos universitarios. Esto debido a que yo puedo plantear un argumento más de mi punto personal, que sería el de la experiencia en la realidad de Bolivia por más de una década. Se ha tomado en cuenta más la experiencia que el punto académico, por lo cual en todo este tiempo se ha visto de que sí ha habido algunos puntos a favor, pero en su mayoría no ha servido de mucho este punto de que se tome a los parlamentarios más por la experiencia en el área que por el área académico, y con los argumentos que han tenido el equipo afirmativo, es por eso que yo doy mi voto a ellos. Perfecto. Camila, la justificación de sus argumentos, por favor. Claro, en la sección de el exordio y argumentación cumplieron con todas las expectativas de acuerdo a la presentación, introducción y la contextualización de manera correcta. En la sección de preguntas, de igual manera, hicieron o formularon buenas preguntas y también las respondieron de manera correcta. Y en las siguientes secciones, como lo es la refutación, la defensa y la conclusión, se mantenieron al margen de lo que habían expuesto a un principio y lo hicieron bastante bien. Plantearon argumentos bastante lógicos y se defendieron de manera correcta. Ok, Fabiana, ¿cuáles son sus argumentos, su justificación? Buenas tardes. Bueno, yo estoy a favor del equipo afirmativo porque mm, respecto en el área de que una frase que dijo el equipo afirmativo de que qué mejor que una persona que logró superarse, que logró acabar sus estudios, que tiene experiencia, ejerza un cargo político. Gracias. Ok. Bien, mi posición más se centra a uno de los argumentos, sobre todo en la etapa de la defensa, puesto que hay algo que es, bueno, coincido con los argumentos que he presentado, pero más valor le he podido encontrar a la defensa, sobre todo en este segmento cuando dice que hay sectores vulnerables que lamentablemente no tienen acceso a la educación y por lo tanto hay acá un problema si es que se pone a restringir más el nivel del rango, sobre todo en el aspecto este de representatividad política. Entonces, si nosotros entendemos esto, este segmento de la defensa volvió a considerar los primeros argumentos iniciales del turno, del primer turno, al señalar que ellos lo que necesitan es no limitar el liderazgo. Entonces, cuando nosotros le ponemos una barrera a decir, ok, tú quieres, digamos, tú quieres ser alcalde de Tacna, por ejemplo, y no tienes estudios universitarios,
y nos damos cuenta que nadie en ese lugar tiene estudios universitarios, entonces, ¿qué sucedería? De que nosotros estaríamos limitando también el liderazgo y de esa forma, como que esta persona lo había dado a entender relacionándolo con la representatividad de los sectores vulnerables. De esa forma, como que se ha entendido y tuvo mucho criterio al momento este de prohibir, mejor dicho, al momento este de criticar la prohibición o la limitación de este factor clave, que es el derecho a elegir y ser elegido. Quizá le faltó más la justificación, porque creo que estaba yéndose de un lado para otro lado, porque fue un poco, no quedó tan preciso, pero fue al menos lo que le pude captar, sobre todo en este segmento que creo que en la defensa lo hizo muy bien y se pudo bajar todos los argumentos anteriores, ¿no? Hablamos sobre el derecho de educación, que también estaba relacionado, sobre el equipo afirmativo tuvo también muy buen rol, yo creo que lo hicieron muy bien. El segundo orador en la etapa esta de refutación que logró salvar a su compañero porque creo que había una confusión en el formato o en el orden, lo hizo muy bien, me parece que habló sinceramente, trató de concentrarse en los argumentos, trató de salvarlo, quizá lo llegó a salvar y fue muy bueno, ¿no? Sobre todo en los sentidos de necesitar más criterios o más niveles de representatividad, más educación, más involucramiento, no se necesita solamente buena voluntad, ni más pensamiento crítico, hay un nivel que se debe de superar, entre otros aspectos más. Y también señalar un ejemplo clave que me pareció muy importante en este equipo afirmativo, que era el ejemplo de una persona, me imagino que Álvaro García es un político boliviano, que señalaba que si es que no votaban por él, el sol se iba a acabar, algo así, que es típico, justificación de alguien populista y que tiende a, digamos, apelar al sentimentalismo, ¿no? O a ilogismos en realidad. Y como la gente también está en ese nivel que no llega a comprender la realidad, se deja llevar por esto, por cualquier tema. Lo hizo bien en ese caso. Creo que han sido dos de los oradores más importantes en ese segmento, pero desde mi posición mantengo esta justificación del equipo negativo. Ahora yo quería preguntar si se mantienen en sus posiciones o quieren cambiar sus votos, no hay ningún inconveniente. Yo me voy a mantener la mía, pero quería preguntarles si se mantienen ustedes, lo cual es válido y totalmente aceptable, o prefieren mantenerse en sus posiciones. ¿Se mantienen en sus posiciones o cambian de voto? Yo me mantengo con mi posición. Perfecto, Camila, se mantiene. Claudia. También mantengo mi posición, Ok. José. Fabiana. Yo también mantengo mi posición. Perfecto, listo. Entonces, 3-1, procedemos ahora al voto por orador. A ver, denme un momento. Bien, Claudia, del 50 al 100, ¿cuánto le pondrías de puntaje a Fabián Mendieta? Del 50 al 100 le Ajá. pusiera 62. 62. Camila, a Fabián Mendieta. Un 62 también. Ok. Fabián Mendieta. Un 65. Bien, yo le pondría un 66. Vamos con Diego Galeán. Claudia, por favor. Un 78. Camila. Un 80. Bien. Fabiana. Un 80. Y yo le pondría 78. Bien, vamos con Brisa Beltrán. Claudia, ¿cuánto le pondría de puntaje? 66. Camila, a Brisa Beltrán. Un 63. 63. 63. Fabiana. Un 64. 64. Yo le pondría un 64. Y vamos con la última, Carolina Vargas. Claudia. 66 también. 66. Camila. Un 78. 78. Fabiana.
Un 75. 75, ok. Y yo le pondría un 75. Bien, como en este caso mi voto no ha sido por mayoría, me gustaría invitar a cualquiera de ustedes tres quien se sienta más cómoda, segura, para que pueda hacer la justificación y retroalimentación de sus posiciones. ¿Alguien que desee hacerlo? ¿O quieren dejarlo abierto? Bueno, entonces lo vamos a dejar a criterio de ustedes, lo dejaremos abierto para que ustedes hagan sus comentarios frente a los oradores. Les rogaré por favor a que inviten a los debatientes a que vuelvan a la sala, si fuese posible, para empezar con la justificación y retroalimentación, mientras yo voy sumando. Por favor, ¿podrían invitar a los oradores a que pasen a la sala? Listo, estamos aquí ya los equipos que han participado. ¿Falta alguien? Faltan algunos oradores, vamos a esperar unos minutos. Mi compañera comenta que su enlace no le permite ingresar de nuevo. Ok, vamos a ver esto. Voy a darle nuevamente el link. Oh, perdone. Más bien, gracias, Leonardo. Pero bueno, ya se ganaron con el pase de la adjudicación. Igual, aquí no hay nada que ocultar, así que sin inconveniente. Bien, me dice Brisa que no puede entrar.
entiendo. Bueno, Brisa no va a poder entrar. Ni modo. Bien, como ha sido una decisión que ha motivado el voto a favor del equipo afirmativo en puntaje de 3 y por el equipo negativo a 1, rogaremos que el equipo afirmativo, por favor, pueda justificar la decisión. Señores jueces panelistas, pueden compartir sus veredictos, sus decisiones en este momento, si lo ven oportuno. ¿Qué les motivó a decidir por tal o cual equipo? ¿Se gusta empezar, Claudia? Buenas tardes a los señores oradores. Este, yo apoyé al equipo afirmativo, basándome en los argumentos que presentaron y la manera en que desarrollaron el debate. Y para lo cual yo igual tomé un punto personal en el que vi y analicé algunos argumentos que dijeron comparando con la realidad de nuestro país, donde el equipo negativo decía que importa más la experiencia en los cargos públicos. Pero yo me voy a la realidad de aquí hace una década atrás, en la que a nivel nacional se ponía en cuenta más el término de la experiencia en todos los ámbitos y cargos públicos, pero a la realidad que llegamos ahora se ve de que no solamente es necesario la experiencia, sino también el conocimiento académico universitario para fortalecer más un cargo público para los parlamentarios. Es por eso que mantuve mi posición a favor del equipo afirmativo. Gracias. Camila. Bueno, primero felicitar a todos los oradores, todos lo hicieron muy bien. Mi voto fue para el equipo número 1, pues creo que siguieron correctamente todos los puntos, desde lo que es el exordio y participación hasta la segmentación de preguntas, como también la defensa, la conclusión y el cierre. Mantenieron firmes las ideas y las convicciones que tenían desde un principio del debate y pudieron responder todo lo que el equipo número 2 había cuestionado. Es por eso que va mi voto para el equipo número 1. Perfecto, gracias. Fabiana. Buenas tardes. Mi equipo fue para el equipo afirmativo porque los estudios permiten un mejor manejo de la administración del país, como ellos decían, y qué mejor que tener una persona que logró superarse, que tiene experiencia, para así manejar un cargo político y establecer así un país más preparado. Gracias. Bien, gracias. En lo personal, como lo había señalado también en la etapa de la retroalimentación, al menos mi posición se había centrado básicamente en el discurso encontrado, o mejor dicho, presentado, justificado por el segmento de defensa en la oposición, puesto que habían señalado que si es que se estaba restringiendo más el derecho de, digamos, participar en vida política, se estaba limitando una especie de liderazgo, ¿no? Y además también se estaba limitando, se estaba perjudicando este derecho a la representatividad, sobre todo en sectores vulnerables que no tienen necesariamente apoyos o quizá recursos como para tener niveles de educación elevados. Eso entre otros aspectos más. En el aspecto afirmativo, hay que aplaudir mucho el rol también de los oradores que intentaron salvar la situación. El formato es básico, hay que entenderlo también como para que nos podamos ordenar, pero en ese sentido habían unos argumentos que fueron muy importantes en el aspecto afirmativo, como que es necesario más que una buena voluntad como para que se puedan encargar los destinos de un país, como por ejemplo, y que inclusive el pensamiento crítico, la capacitación o los aspectos académicos ameritan más allá que buenas voluntades o representatividad. Yo creo que ese argumento también fue muy importante por el segmento afirmativo. Más allá, desde mi perspectiva, fue mi decisión por el equipo negativo. El puntaje es
como sigue. El puntaje por orador es como sigue. Del equipo afirmativo, Fabián Mendieta tiene 66.75. Diego Galeán tiene 79. Bien, Carlos. Marina tiene 64 y Carolina tiene 73.5. Señores, ha sido un gusto. Agradecerles por la participación. Ya los resultados se publicarán en breve en el Drive. Muchísimas felicidades por el trabajo avanzado y continuemos adelante en lo que resta de la competencia. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Igualmente, gracias. Hasta luego.